Yo formo parte de un grupo al que solo pertenece el 10% de la población mundial. Soy zurdo. En mi caso, durante mi infancia no significó mucho más aparte de pelearme con pupitres incómodos, con tijeras hechas para diestros y alguna que otra mirada incómoda. Pero durante años ser zurdo estuvo muy perseguido y era algo que había que corregir. Sería muy interesante debatir por qué pasaba esto y por qué se perseguía, sin embargo, no es la pregunta que vengo a hacerme hoy. Es algo para mí mucho más interesante. ¿Ser zurdo es exclusivo de los humanos o hay animales que también lo son? Es decir, ¿ser zurdo o diestro nos hace humanos? Vamos a ver. Lo cierto es que esto es una pregunta que no solamente me hago yo, porque ha sido ampliamente estudiado durante muchos años en la ciencia. Hay numerosos estudios que han visto que efectivamente existen más de 100 especies que sepamos, cuyos miembros presentan una preferencia clara entre usar las extremidades izquierdas o derechas. Y en estas especies pasa algo muy similar a lo que pasa con los humanos. No todos los individuos prefieren el mismo lado, pero sí que la mayoría tiene un lado favorito para hacer las cosas. Para cazar, para recolectar cosas, para hacer gestos de precisión o incluso para vigilar. Es decir, dentro de una misma especie hay individuos zurdos e individuos diestros. Y no penséis que esto es solo cosa de organismos complejos parecidos a los humanos. Vamos a empezar por algunos de nuestros primos más cercanos, los chimpancés. Hay investigadores que han estudiado poblaciones salvajes de esta especie. En sus estudios han visto que cuando estos animales realizan acciones que requieren precisión, como puede ser conseguir termitas con un palo, el 70% de las veces lo hacen utilizando la misma mano. Dependiendo del individuo, esta mano es la izquierda o derecha, es decir, hay individuos que son claramente zurdos e individuos que son claramente diestros. Esto puede parecernos medianamente normal por la cercanía que existe entre estos animales y nosotros. Sin embargo, tiene una característica muy chula. Al igual que pasa con algunos humanos, hay chimpancés que utilizan una mano para acciones de precisión y otra mano para acciones de fuerza. A mí esto me resulta súper gracioso porque es exactamente mi caso. Mi mano hábil es la izquierda y mi mano fuerte es la derecha. El que hubiera individuos zurdos y diestros entre animales no humanos era algo que estaba relativamente asumido entre la comunidad científica a lo largo de estos años. Sin embargo, se pensaba que los humanos éramos los únicos que presentaban lateralización poblacional, es decir, que la gran mayoría de la población, en el caso de los humanos, sea diestra y una pequeña parte sea zurda. Sin embargo, esto también es falso. De hecho, lo presenta a una especie que no es la primera que se nos vendría a la cabeza cuando hablamos de este tipo de dualidad. Los canguros. En canguros rojos y canguros grises se ha visto que la mayoría de los individuos son zurdos. Zurdos como población, como pasa en los humanos, pero al revés. Y no solo pasa en los canguros, sino que también sucede en los loros, y ya nos estamos saliendo de los mamíferos, ojo. En un estudio con 16 especies de loros se vio que 15 de ellas presentaban una preferencia de pata y de ojo muy clara. Esto, si tienes un loro como mascota, lo vas a ver muy claro. Cuando ellos se acercan a un objeto que quieren agarrar, primero lo observan con un ojo y luego lo agarran con la pata de ese mismo lado. Y resulta que, al igual que los canguros, la gran mayoría de loros son zurdos. Y hablando de mascotas, nos vamos a ir a nuestros compañeros por excelencia, los perros y los gatos. En un estudio con perros domésticos, se les pidió a los dueños que realizaran durante 10 días con el mismo procedimiento una serie de acciones. Por ejemplo, les pedían que les dieran la pata o les hacían alcanzar objetos que estaban lejos, para ver con qué pata lo hacían. Para evitar cualquier tipo de sesgo se les pidió que utilizaran siempre el mismo procedimiento. Los resultados fueron bastante claros y vieron que efectivamente muchos de los perros presentan una preferencia a la hora de la pata a utilizar para realizar estas acciones. Pero eso no fue el resultado más interesante. Se ha visto que el que tú seas zurdo o diestro influye en que tu perro también lo sea. Es decir, la mano dominante del dueño se asocia con la pata dominante del perro. Los dueños zurdos suelen tener perros zurdos y los dueños diestros, perros diestros. Y otra curiosidad más es que los machos suelen tender a ser zurdos y las hembras diestras. Y esto último, por cierto, también pasa con los gatos. El saber si nuestro perro es zurdo o diestro es simple curiosidad. Sin embargo, con los caballos sí que nos puede dar información muy útil del estado de salud del animal. Y es que con estos animales pasa algo muy curioso. Podemos conocer su estado de estrés en función de la pata que utilizan de forma preferente. Se ha visto que en situaciones estresantes, como puede ser un traslado, como puede ser subirse o bajarse de un carro, tienden a utilizar la pata izquierda como preferente. Sin embargo, en situaciones tranquilas suelen utilizar la derecha. Esto los investigadores lo han interpretado como una mayor activación del lado derecho del cerebro, del hemisferio derecho, el cual está implicado en respuestas emocionales. Y ya para terminar los ejemplos os cuento uno que me ha parecido súper curioso, y es que podemos saber si un elefante es zurdo o diestro solamente con observarlo. Y ni siquiera hace falta verlo en vídeo. Con una foto
podemos ver si ese elefante que sale es zurdo o es diestro. Y es que estos animales no son zurdos o diestros de patas, sino que lo son de colmillo. Los elefantes utilizan los colmillos para muchísimas cosas, para volcar árboles, para escarbar, y esto provoca que poco a poco se vaya produciendo un desgaste en el colmillo que más utilizan, que normalmente es el colmillo de su lado preferido. Así que si en una foto vemos que el elefante tiene el colmillo izquierdo más desgastado que el derecho, ese elefante será zurdo, y si es al revés, el elefante será diestro. Yo sé que el no saber diferenciar entre elefantes zurdos y diestros era algo que no te dejaba dormir tranquila, así que bueno, por eso te lo cuento. En fin. Podremos estar horas y horas hablando de ejemplos de animales zurdos o diestros. Desde ratas que son muy zurdas o muy diestras, y además esto se ha visto en ratas de laboratorio que genéticamente son prácticamente iguales, lo que ya nos da una pista de lo que puede estar detrás de esta elección. Hasta peces o incluso invertebrados como pueden ser las arañas o las abejas, en las que por cierto también ganan los individuos zurdos. Y es aquí cuando nos hacemos la pregunta del millón: ¿qué es mejor, ser zurdo o ser diestro? ¿Tiene algún beneficio el ser diestro frente a ser zurdo para los humanos o al revés? ¿Por qué y para qué existe esto en la naturaleza? Pues sobre el por qué podríamos pensar que es algo genético. Yo en mi caso lo tenía súper claro, porque de 6 primos que somos, 4 somos zurdos. Así que yo siempre he pensado que algún gen zurdo debía rondar por ahí por la familia. Sin embargo, esto no es así. No hay un solo gen que determine si una persona va a ser zurda o va a ser diestra. Es algo un poco más poligénico. Es decir, que son varios los genes que meten mano en esta decisión. De hecho, hay estudios que indican que aproximadamente el 25% de lo que determina que una persona sea zurda o sea diestra se explica por la genética. El resto serán todo factores en el desarrollo y la experiencia. Hay una predisposición genética sobre la que actúan otros procesos, como por ejemplo puede ser la epigenética, puede ser la cultura, puede ser la educación e incluso el ambiente prenatal. Por ejemplo, en aves y en peces se ha visto que la luz que recibe un embrión mientras está gestando puede influir y mucho en el sentido y la fuerza de esta lateralización. Entonces, ahora que tenemos más o menos claro de dónde viene esta diferencia, podemos contestar el ¿para qué somos zurdos o diestros? ¿Tiene alguna ventaja a nivel genético ser diestro a ser zurdo en caso de los humanos? Bueno, pues se ha visto que a nivel cerebral no existe ninguna diferencia entre individuos zurdos e individuos diestros. Y esto en principio tampoco se traducirá al comportamiento. Los individuos zurdos no son más creativos, ni los diestros van a vivir más solamente por genética. Sin embargo, que se produzca esta diferencia sí que tiene un origen, digamos, cerebral, que aporta una diferencia bastante clara, y es la lateralización, que básicamente es que cada uno de los hemisferios del cerebro se especialice en una serie de procesos y en una serie de funciones. ¿Y por qué esto es una ventaja? Pues porque un cerebro lateralizado es muchísimo más eficiente. Teniendo una mano experta y otra de apoyo, podemos conseguir que la experta sea mucho más precisa, mucho más fina de lo que sería si ambas fueran igual de hábiles. Con esto conseguimos extraer las pequeñas termitas de los agujeros utilizando un palito en el caso de los chimpancés, o en el nuestro podemos, con pequeños gestos, pequeñas variaciones en la dirección de una línea, crear palabras. Y con ello una escritura. Y esto, aplicado al contexto de cada especie, es una ventaja tremenda. Y es que esta es la idea clave. La ventaja no está en ser zurdo o en ser diestro, sino que está en que el cerebro esté lateralizado. Esta especialización de cada lado es lo que nos da la ventaja. Que esta especialización caiga en el lado izquierdo o en el lado derecho, en realidad es muy poco importante. Por eso en parte seguimos existiendo los zurdos. Si la ventaja a favor de los diestros fuera tan tremendamente clara, nos hubiéramos extinguido hace muchísimos años. En definitiva, a mí el ser zurdo no me ofrece ninguna ventaja especial, no me hace diferente. De hecho es casi el contrario, porque el mundo está hecho para diestros y se nos complican muchas tareas cotidianas, como puede ser cortar un simple papel para el que tenemos que educar nuestra otra mano. Tenemos que adaptarnos a procesos y a objetos hechos para diestros, y esto puede hacer que parezcamos menos hábiles incluso, pero en realidad casi que es al contrario, ¿no? Si eres diestro, ¿has probado a cortar alguna vez con una tijera para zurdos? Y el caso es que, como hemos visto, ser zurdo tampoco es exclusivo de los humanos. Hay perros zurdos, hay chimpancés zurdos, hay canguros zurdos, hay loros zurdos, hay pulpos zurdos, hay abejas zurdas, hay animales zurdos de muchísimas especies. Así que no, el ser zurdo o diestro no nos hace humanos. Sin embargo, sí que puede ser humano el haber construido una sociedad y una cultura entera alrededor de esta asimetría. Una asimetría que, como ya hemos visto, ya existía mucho antes de que existiéramos nosotros. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.